Son anfitriona, ja. Astuta neukan. Bueno, egunon. Ekainaren 5 nazioarteko ingurugunearen eguna da, hala ospatzen da urtero, eta Jaurlaritzak ohitura du egun horren inguruan, hona, Torre Madariagara etorri, eta bertan gobernu batzordea egitea. Beste tokiren batean ere egin izan dugu, baina gehienetan hemen, eta aurten ere ohitura horri eutsi nahi izan diogu. Beraz, gaur gure anfitrioia Arantxa Tapia sailburua da, berari dagokio arlo hau eta berala emango diot hitza, egunari buruzko komentario bat egin dezan. Gero, agertuko dizkizuet labur-labur gobernu batzordean hartutako beste erabaki batzuk. Jokin Bildarratz sailburuari emango diot hitza, beken inguruan gaur onartutako erabaki bat aurkeztu diezazuen, eta gero, astero egiten dugun bezala, Gotzone Sagardui sailburuak emango dizkizue osasun egoerari buruzko azken berriak. Orduan, egunari lotuta, lehenengo hitza Arantxa Tapiari. Eskerrik asko sailburu. Egunon guztioi, Zupiria sailburuak eta bozeramaileak aipatzen zuen bezala, urtero moduan, ekainaren 5ean ospatzen den ingurumenaren eguna dela eta, gaur Gobernu Kontseiluak hemen Urdaibai gune ikusgarri honetan ospatu dugu gure bilera. Arrazoi honek ekarri gaitu bilera hemen leku berezi honetan egitera, eta zuekin konpartitzera noa, Kontseiluan egin dudan bezala, Euskadiren ingurumenaren egoeraren txostenari buruzko datu garrantzitsuenak. Azterketa honek 11 bektore edo aldagai aztertzen ditu, hain zuzen, ura, airea, klima aldaketa, zarata, bioaniztasuna, baliabide materialak, hondakinak, lurzorua, ekonomia eta ingurumena, herritarrak eta ingurumena, eta tokiko ingurumena. Oro har esan daiteke progresioa positiboa izan dela azken urte hortan. Baina egia da baita ere, aldagai horietatikan 3 joera hobetu egin behar degula, asko hobetu behar degula. Hain zuzen ere, bioaniztasunean, hondakinetan eta klima aldaketako aldagaietan. Beraz, Euskadi ondo ari da aurrera egiten bere ingurumenari dagokionez, baina baditu hobetzeko gaiak baita ere. El estudio denominado Estado del Medio Ambiente en Euskadi 2020 analiza 11 vectores: agua, aire, cambio climático, ruido, biodiversidad, recursos materiales, residuos, suelo, economía y medio ambiente, ciudadanía y medio ambiente local. Decía en euskera que podemos concluir, en general, que el estado del medio ambiente en Euskadi progresa de forma favorable. No obstante, tenemos algunos de los parámetros que tenemos que mejorar y que debemos trabajar intensamente para realizarlo. Se trata de un informe que forma parte del proceso de elaboración del próximo Programa Marco Ambiental 2030 de Euskadi, que se encuentra en elaboración y que va a establecer las prioridades del Gobierno vasco en materia de medio ambiente. El informe, además, adquiere especial relevancia en el momento actual, ya que está en proceso la elaboración de este 5º Programa Marco Ambiental y, además, se suma al anteproyecto de ley de transición energética y cambio climático, que ya se encuentra también en elaboración, que completa así, además, un marco normativo y de planificación que ha de situar a Euskadi en la vanguardia de la ambición climática y que, junto con otros países, con otras regiones europeas, entre las más avanzadas del mundo, queremos trabajar de forma adecuada. Algunas referencias y conclusiones a estos 11 indicadores las voy a relatar a continuación de forma breve. Entiendo que disponen ustedes de una información, además, más detallada. Urari dagokionean, Euskadiko lurpeko urak, bainatzeko urak eta kontsumo urak kontutan hartzen baldin baditugu, egoera ona dela esan daiteke.
Gainera, hobera egin du lurrazaleko uren egoerak. Eta hori, azkenean, baita ere, lurzorura edo azpira dijoanarekin eragina dauka. Aireari dagokionez, Euskadin murrizten ari dira emisio kutsatzaileak eta gainera hobetzen ari da airearen kalitatea. Kutsatzaile atmosferikoen emisioak nabarmen jaitsi dira eta bide horretatik jarraitu behar dugu. En cuanto a los parámetros de cambio climático, si bien la cuota de energías renovables se ha incrementado, no de una forma significativa, pero sí va incrementándose, las emisiones de gases de efecto invernadero se han estabilizado y el transporte vasco sigue con unas altas emisiones. El transporte fue en 2019 el único sector vasco con un incremento de emisiones de gases de efecto invernadero con respecto al año 2005. Se incrementó un 12,5%. Como dato positivo, señalar que según se recoge en el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, en lo relativo al 2019, señalar que el transporte ha iniciado un camino que se observa en la tendencia de los últimos años en cuanto a bajada de emisiones. No excesivas, pero sí parece que ha emprendido un camino de descenso. Desde el año 2005, la economía vasca ha crecido además un 20%, mientras que las emisiones se han reducido un 27%. Es decir, se demuestra que es posible crecer y al mismo tiempo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En cuanto al ruido, a pesar de que en Euskadi la población expuesta a ruido ambiental es inferior a la tasa europea, el ruido de las tres capitales sigue siendo alto y tenemos que trabajar en ese ámbito. Para el año 2030 buscamos un seguimiento exhaustivo al ruido por su impacto en la salud. En cuanto a biodiversidad, podemos decir que Euskadi en general muestra un estado de conservación de hábitats y especies de interés comunitario claramente mejorable. Aunque su evolución en el último periodo analizado, 2013-2018, es ligeramente favorable al anterior, todavía nos queda un camino muy importante por recorrer. Baliabide materialei dagokionez, materialen etxeko kontsumoa jaitsi egin da Euskadin, 21% 2000 eta 2017 bitarte horretan, eta horrek pentsarazten digu posible dela ekoizpen eta kontsumo eredu jasangarriago bat egitea eta baliabideak aprobetxatzea. Hondakinen inguruan Euskadin egonkortu egin dira hondakinen sorkuntza eta baita ere birziklatze tasa. Eta 2030 urteari begira, helburua da material zirkularraren erabilera 30% handitzea. Hau da, azken finean gure aportazioa hondakin industrialen ikuspegitikan baita ere etorriko da, bai hondakin gutxiago sortzen eta baita ere birziklatzen. Etxekoei industrialak gehitu behar dizkiogu. Lurzoruari dagokionez, kutsatuta egon litezkeen kokalukuen guztizko azalera 64% murriztu da, 2010ko datuekin alderatzen baldin baditugu 19koak. Guztira, 1031 kokaleku leheneratu dira 2000 urteaz geroztik, hau da, 1157 hektareako azalera metatua leheneratu da. En cuanto a economía y medio ambiente, hemos comentado previamente que Euskadi presenta un claro desacoplamiento entre el incremento en el PIB de los principales y los principales indicadores ambientales. Si para el periodo 2000-2018 el PIB aumentó un 38%, las variables ambientales como la emisión de partículas o los residuos urbanos en vertederos se han reducido un 31% y un 53% respectivamente. En cuanto al parámetro de ciudadanía y medio ambiente, podemos decir que la ciudadanía vasca percibe la protección del medio ambiente como algo importante y cada vez tiene un mayor acceso a una educación ambiental de calidad. El 89% de la ciudadanía vasca está de acuerdo con que la reducción del nivel de consumo contribuiría a evitar el deterioro del medio ambiente. Ahora tenemos que conseguir que, además de esa concienciación y sensibilización, actuemos de forma asociada a esa sensibilización. Y finalmente, en cuanto al medio ambiente local, para 2030 mantenemos el esfuerzo realizado para tener pueblos y ciudades gestionadas de manera sostenible y que se amplíe el número de ayuntamientos integrantes de la red
de la red Udal Sarea 2030. Programazio berezia prestatu dugu egun horretarako, ekainaren 5erako, y una de las citas principales de las Naciones Unidas, como es el Día Mundial del Medio Ambiente, para impulsar esa sensibilización y acción por el medio ambiente en todo el mundo, tendrá también su efecto en Euskadi. Eta Euskadik ere berea egiten du ospakizun hau, eta 3 gai azpimarratuko nituzke kasu honetan, edo 3 ekintza. Bata, Meatzaldeko eta Txingudiko ekoetxeetan asteburuan ekimenak izango dira, familian gozatzeko. Bigarrenikan, Green Week delako ospakizunean ere parte hartuko dugu, IOBeren eskutik, saio telematiko teknikoak izango dira, ekainaren 7, 8 eta 11. Eta guztietan aipatuko dira Euskadiren ingurumen egoera txosten honetan jasotzen dana. Eta azkenik, 3. bat, gogoratu baita ere, ekainaren 4, 5 eta 6, Bioterra azokan, Basque Green Deal delako estrategia azalduko dugula Irunen. Beraz, gogoratu sentsibilizazioa bai, baino ekintzak ere behar ditugula. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Arantxa. Nik labur 3 gai aipatuko dizkizuet gaur akordio izan direnak gobernu batzordean. Lehenengoak lege proiektu batekin du zerikusia. Euskal Kasazio Zibileko errekurtsoaren lege proiektua. Gure lege egutegian bilduta dago, 6. urteko lehenengo 6 hilabeteko honetan onartzeko, eta berez lege laburra da, konplexidade handikoa, baina oso garrantzitsua alde batetikan Euskal Foru Zuzenbidea garatzeko eta zentzu horretan gure autogobernua garatzeko. Momentu honetan, Kasazio Zibileko errekurtsoak aurkezteko aukerak oso mugatuak dira, eta horrek eragin du ez egotea jurisprudentzia egoki bat Euskal Foru Zuzenbidearen inguruan. Gaur onartutako lege proiektu honekin egin nahi dena da kasazio errekurtsoiek aurkezteko aukerak ugaritu eta beraz baldintzak aldatu. Horrek posible egingo du Euskal Foru Zuzenbidearen gainean hartutako epaien inguruan eztabaida juridikoa sortzea eta horren aplikazioaren bitartez posible izango da Foru Zuzenbidean oinarritutako jurisprudentzia berri bat eta osoago bat sortzea. Datu bat emango dizuet, 1989an Euskal Autonomi Erkidegoko Auzitegi Gorena Auzitegi Nagusia sortu zenetik 30 errekurtso bakarrik egon dira. Orduan, legearen helburua da baldintzak aldatzea, kasazio errekurtso gehiago egon daitezen. A pesar de contar con uno de los ordenamientos forales más arraigados, tanto en materia de derecho civil como de derecho privado, lo cierto es que ha llegado a nuestros días este derecho civil con un nivel de desarrollo inferior al que se ha podido producir en otros regímenes civiles forales o incluso en el derecho civil común comparado. Una de las razones es que las posibilidades de recurso estaban limitadas a una determinada cuantía económica, lo que ha provocado que estos recursos hayan sido pocos y no se haya podido desarrollar una jurisprudencia adecuada a nuestro derecho civil vasco. Por lo tanto, el proyecto de ley que hoy hemos aprobado pretende ampliar los casos en los que procedería la presentación de estos recursos de casación y ello permitiría un mayor desarrollo de una jurisprudencia y de una doctrina unificada sobre el derecho civil vasco. Como digo, es un proyecto de ley con pocos artículos y muy complejo, pero importante para el desarrollo del derecho civil vasco y también para el desarrollo del autogobierno, puesto que esta es una competencia exclusiva recogida en el artículo 14.1 del Estatuto de Gernika. Bestetik, Gobernu Batzordeak oniritzia eman dio Segurtasun Sailak eta Diaren Euskal Federazioak sinatuko duten hitzarmen bati. 1985ean sinatutakoa da aurrekoa eta larrialdiei aurre egiteko eta babes zibileko euskal sistemaren arteko koordinazioan sakontzea du helburu hitzarmen berri honek. Segurtasun sailari dagokio larrialdiei aurre egiteko eta babes zibileko euskal sistemaren barruan jardutea eta modu egokian koordinatuta
lanbide eta lankide izan du eginkizun honetan dia elkartea eta hori betetzera, helburu hori betetzera dator berrituko den hitzarmen hau. El Consejo de Gobierno ha aprobado la suscripción de un convenio de colaboración entre el Departamento de Seguridad y la Federación Euskal Dia en materia de emergencias y protección civil. Este nuevo convenio sustituirá al suscrito en 1995 y tiene como objetivo profundizar en la coordinación entre la DIA, una organización de carácter humanitario y voluntario, y el Sistema Vasco de Atención a Emergencias y Protección Civil. Eta nire aipamenekin bukatzeko, azkenik Gobernu Kontseiluak oniritzia eman dio irakurtzaletasuna eta Euskadiko irakurketa publikoko liburutegi sareko zerbitzuen erabilera sustatzeko deialdi bati, 330.000 euro izango dira liburutegien sarean ekintza bereziak antolatzeko eta haur eta gazteen artean bibliotekiko, liburutegiekiko atxikimendua eta irakurtzaletasuna sustatzeko. 2020an 157 udalek bat egin zuten deialdi honekin. El Consejo de Gobierno ha aprobado una convocatoria de 330.000 euros del Departamento de Cultura para fomentar la lectura y el uso de los servicios de la red pública de bibliotecas de la Comunidad Autónoma Vasca. El objetivo es crear entre los más jóvenes y entre las más jóvenes una afición a ser asiduos usuarios de estas bibliotecas públicas y a fomentar entre ellos el ánimo y el gusto por la lectura. Se trata de apoyar actividades de formación de profesionales y expertos que apoyen al fomento de la lectura mediante talleres, exposiciones o tertulias. El pasado año, 2020, fueron 147 los ayuntamientos que se sumaron a esta convocatoria. Eta orain, Jokin Bildarratz sailburu hori emango diot hitza. Aurrera, Jokin. Eskerrik asko, sailburu, eta egunon guztioi. Hain eskola ikasturte zaila izan den honetan eta bukatzear dagoen honetan, gaurko egunean, Gobernu Kontseiluak 2021-22 ikasturtearako bai unibertsitate zein goi mailako ikasketak egiteko diru laguntzak edo bekak onartu ditu eta zentzu berean baita ere mugitzeko zailtasun bereziak dituzten ikasleentzako. Aprobatu duen diru kopurua izan da 28 milioi terdi, naiz edozein ikaslek irizpideak beteko balitu, baita ere diru kopuru hori osatzen joango ginateke beharraina. Idea bat egin dezazuen, 2021 ikasturte honetan, azkeneko ikasturte honetan, 11.294 ikaslek jaso dute diru laguntza hau. Horretaz aparte, bi berrikuntza. Lehenengo berrikuntza, gure interesa da ikasle guztiek diru laguntza hauek edo familiek jaso dezatela lehenbailen. Zentzorretan, gure konpromisoa izango litzateke, irekiko litzateke beken prozedura uztailaren batetik 30, eta gure konpromisoa izango litzateke lehen hiruhilabetean diru hori beraiei ordaintzea. Eta bigarren eraldaketa edo berrikuntza, nahiko genduke, baitare, balima dauzkau irizpide edo digital eraldapenak eta izango litzateke nolabeteko diru laguntzak 300 euro eta 475 euro bitarteko diru laguntzak ordenagailuak edo zein gailu digitala erosializateko. Horrela, bermatuko genduke gradu osoan, eta bermatuko genuke ordenagailua edo behar den edo zein gailu ia doainik lortu alizatea. Eta bestalde, baita ere, deialdi honetan, errentan 100% kenkari aplikatzen jarraituko genuke iaz bezala, 2021an COVID-19 ekonomikoki kaltetu dituen familiei zuzenduta. Tal como comentaba, en este año, en este curso escolar que ya va finalizando este curso de tantos altibajos, ya estamos
adoptando una serie de criterios y decisiones para el próximo curso, y en ese sentido el Consejo de Gobierno de hoy ha aprobado una serie de becas para los estudios universitarios y otros estudios superiores para el año académico 21-22, además de ayudas destinadas a sufragar gastos de transporte de los estudiantes universitarios con especiales dificultades de movilidad. Son 28,5 millones de euros que se complementarán en caso de que sea necesario, porque siempre daremos estas becas para todos aquellos alumnos, alumnas que cumplan con los requisitos que se pidan. Y en ese sentido, lo que siempre queremos, lo que es para nosotros una prioridad del Departamento de Educación, lo que siempre hemos trasladado en educación, que es la equidad y la igualdad de oportunidades para todo el alumnado. Asimismo, también es importante que las familias, que el alumnado, reciban las ayudas lo antes posible. En ese sentido, ya podrán pedir dichas ayudas durante el mes de julio. El plazo se abrirá del 1 al 30 de julio y nuestro intento y compromiso para que todo el alumnado al que se reconozca el derecho a la beca pueda recibir dicho dinero antes de que finalice el año. Este es durante el primer trimestre del curso. Además, para que ustedes hagan una idea, durante el presente curso, durante el 2021, ha habido un total de 11.294 estudiantes vascos que han obtenido una beca general en alguno o en algunos de sus componentes. Hay otra novedad, la principal novedad de la convocatoria sería que el curso que viene, bajo el componente denominado apoyo al aprendizaje y a la transformación digital, los estudiantes universitarios que obtengan una beca también recibirán como mínimo una ayuda de 300 euros anuales y una ayuda máxima de 475, dependiendo de la renta, para poder adquirir algún ordenador o algo relacionado con el ámbito digital, siempre con nuestro compromiso de que se profundice en lo que hemos dado por llamar apoyo al aprendizaje y a la transformación digital. Por otra parte, esta convocatoria sigue manteniendo, al igual que la del año pasado, una deducción del 5% en la renta para aquellas familias que se hayan visto afectadas económicamente por la COVID-19 durante este año 2021, con el objetivo de que más familias puedan beneficiarse de las becas. Eta labur baino ez bada ere, onartu dugun beste gai bat ere aipatu nahiko nuke. Urdaibai batu gaituen Gobernu Kontseilu honek ingurugiroarekin zerikusi zuzena duen gai bat onartu degulako. Eta da, Muskizen eraikiko dugun institutua, hain zuzen ere 9,9 milioi euroko inbertsioa izango du, eta egurrezko panelen bidez eraikiko da. Ingurumenarekiko errespetuaren eta erabiltzaileen erosotasunaren aldeko apostua egiten dolarik. Passive House eraikina izango da, Passive Houseen irizpideak aplikatuko dira ahalik eta energia efizientzia handiena lortzeko helburuarekin. Y como decía, y aunque solo sea brevemente, sí que me gustaría mencionar otro tema que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno, ya que nos hemos reunido también en Urdaibai. Ha aprobado una inversión que tiene que ver directamente con el medio ambiente, y me refiero al instituto que vamos a construir en Muskiz, un instituto de 4 líneas de ESO y 2 de bachillerato, que va a contar con una inversión de 9,9 millones de euros y se construirá mediante paneles de madera, y eso lo que indica es una apuesta por el respeto al medio ambiente y el confort de los usuarios. Será un edificio que contará con la certificación de Passive House y se aplicarán los criterios Passive House, con el objetivo de lograr la máxima eficiencia energética. Será el primer colegio público de nueva construcción con el reconocimiento que he mencionado aquí en la comunidad autónoma. En el Estado también será de los primeros, y en el ámbito de la Unión Europea pues podemos contar pues con una cuarentena de este tipo de centros, pero vamos a ver si nosotros también, dentro de lo que son nuestras inversiones, nuestras construcciones, vamos también yendo por esta línea de mantenimiento de la energía, de la eficacia y de la comodidad para todo nuestro alumnado. Eskerrik asko. Botzone Sagardui sailburuak du orain hitza.
Eskerrik asko, sailburuak, egun on guztioi. Ez dut gehiegi luzatu nahi nire gaurko hitzaldia, atzoko prentsaurrekoan egoera epidemiologikoari buruz hitz egiteko aukera ere izan bai genuen. Lehendakariak atzo esan zuen bezala, itxaropena eta zuhurtzia uztartu egin behar ditugu bi helburuetarako: gizartearen osasuna eta osasun sistema babesteko. Egia da, osasun sistemaren egoerak hobera egin duela azken hilabete hauetan. Oheen okupazioa 578tik 162ra jaitsi da. Eta ziuen okupazioari dagokionez, 185 ohetatik 94ra jaitsi da. Halere, asko dira oraindik. Kontingentzia planeko 5 eszenatokitik 3. gaude, eta atzo COVID-19 zuten 39 pertsona ospitaleratu genituen. Osakidetza tentsionatuta jarraitzen du. La evolución es positiva. No obstante, continúo apelando a la prudencia. Ayer ingresaron 39 personas COVID positivas en planta y tenemos a 94 personas COVID-19 en las UCI de Osakidetza. El sistema sanitario continúa tensionado. Tengan en cuenta que seguimos en el escenario 3 de los 5 previstos en el plan de contingencia, con un total de 302 camas abiertas en las unidades de críticos. Ayer se diagnosticaron 344 nuevos casos positivos, situando la incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes en 211,39 casos. Hemos avanzado mucho y el objetivo ahora es no retroceder. Debemos seguir manteniendo la prudencia en las próximas 3 semanas. Debemos seguir compaginando medidas de prevención con el proceso de vacunación de la población. La mitad de la población diana cuenta con al menos una dosis administrada y el 27% ha completado la pauta vacunal. La previsión es que esta semana lleguen a Euskadi un número importante de vacunas: 127.530 de Pfizer, 61.700 de AstraZeneca, 14.400 de Moderna y 15.600 de Janssen. Podemos confirmarles que ayer llegaron 63.180 dosis de Pfizer y 14.400 de Moderna. Con ellas seguiremos avanzando tanto en primeras dosis a las personas de entre 50 y 59 años como en segundas dosis a aquellas personas que les corresponda. Guztira, Euskadin 1.389.083 dosi eman ditugu, eta honek ahalbidetu du biztanleriaren erdiak dosi bat gutxienez izatea, eta 27,7%, txertaketa jarraibide osoa izatea dagoeneko. Txertoak heldu ahala ematen ari gara. Aste honetan 50-59 urte bitartekoen immunizazioarekin jarraituko dugu, baita bigarren dosia dagokienei bermatuz. Respecto a la vacunación con segundas dosis de colectivos esenciales menores de 60 años, esta sigue su curso. Todas las personas que tenían cita hasta hoy han recibido una oferta por parte de Osakidetza para vacunarse. Hablamos de cerca de 11.475 personas. De ellas, 7.436 personas se han vacunado con segunda dosis Pfizer. Como ven, en torno al 65% han completado su pauta vacunal. Como les avancé ayer, se está trabajando para que a finales de esta semana se pueda dar luz verde a la vacunación de quienes, tras rechazar la segunda dosis de Pfizer, accedieron al formulario de la web del Departamento para entrar en una agenda diferenciada. Se les enviará un SMS de aviso y a través de la web de Osakidetza deberán reservar su cita. Deben esperar al mensaje de Osakidetza. Osakidetza se pondrá en contacto con ellas.
Bigarren dosia itxaroten dauden 60 urte baino gutxiagokoek Osakidetzako mezua itxaron behar dute hitzordua lortu ahal izateko. Eta nire aldetik besterik ez, eskerrik asko. Zuen esanetara galde. Fokoak dauzkagu eta ez du ondo ikusten orduan, mesedez, bezua jasotzen baduzue, galdera egiteko, bai? Egunon, para la consejera de Salud sobre este tema que acaba de comentar, sobre la vacunación de las personas que estaban esperando la segunda dosis de AstraZeneca, ha dicho que esperen al mensaje. No sé si tienen alguna previsión de cuándo van a empezar a recibir esos mensajes para poder coger cita para la segunda dosis también con AstraZeneca. Y quería preguntarle también sobre otro colectivo, que es el de las personas migrantes o personas sin techo que puedan estar fuera del sistema de salud. Si no me equivoco, hoy hay alguna reunión con asociaciones para explicar la estrategia. No sé si nos puede dar algún detalle cuándo se va a empezar a vacunar a estas personas que están fuera del sistema de salud. Eskerrik asko. En relación a la primera pregunta que me ha formulado, decirle que, como en mi discurso les explicaba, esperamos que a finales de esta semana, ya estamos hoy a martes, pero será alrededor del jueves o así, se puedan empezar a enviar los primeros mensajes para la citación de aquellas personas que, habiendo rechazado Pfizer como segunda dosis, quieran que se les sea suministrada o administrada AstraZeneca. Esperamos, porque tenemos que, como les hemos dicho, les hemos venido diciendo en las últimas semanas, que elaborar una agenda especial para esas personas que a finales de esta semana empiecen a recibir los mensajes e incluso empiecen a recibir la administración de la vacuna. Respecto a la segunda pregunta que me ha formulado, hoy lo que hay es una reunión más con otra entidad, en este caso es con Biltzen, que reúne, como ustedes saben, a distintas asociaciones de personas migrantes fundamentalmente, para tratar de llegar a la totalidad del colectivo de personas que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad y que puedan ser debidamente vacunadas. Para ello estamos priorizando la utilización de Janssen, porque es una única dosis, pero es algo que ya hemos comenzado, es algo que ya tenemos también, hemos estado trabajando con otras instituciones hasta ahora, como son las diputaciones forales, los ayuntamientos, Eudel, para, en aquellos casos en los que las personas que tienen una situación de especial vulnerabilidad, pero que tienen contactos habituales, bien con los servicios sociales de base o bien con aquellos lugares en los que acuden bien a pernoctar, bien a comer, pues puedan ir procediéndose a su vacunación ordenadamente. Esa parte ya está hecha, pero lo que no queremos es dejar a nadie, en la medida de lo posible, sin vacunarse. Es por lo cual hoy, junto con el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, se celebraba una reunión para tratar de llegar al máximo de personas de estos colectivos especialmente vulnerables. ¿Cómo se va a proceder? Ya le he dicho que en unos casos estamos acudiendo a los espacios que frecuentan a solicitud de los servicios sociales y en otros casos estamos viendo cuál puede ser la forma de poder citarlas, siguiendo su rango de edad para la vacunación en los centros de salud o en los lugares de vacunación que establezcamos como más adecuados. Egunon, nik osasun sailburuarentzat ere galdera, ez dakit pixkat gehiago zehaztu dezakezun euskeraz, AstraZenecaren bigarren dosiaren zain dauden herritar horien kasuan, noiz hasiko diren Osakidetzaren mezuak jasotzen? Esan bezala, dagoeneko momentura artean 11.000 pertsona inguru ziren bigarren txertua jaso behar zutenak, eta 7.000 dagoeneko jaso egin dute Pfizerrekin bigarren txertua. Pfizerri uko egin eta AstraZenecarekin jaso nahi duten haiek, eskabide orria bete behar dute, web orrian, Osakidetzaren web orrian dagoena, eta hoiekin agenda berezi bat prestatzen ari gara. Haien epean beteta edo betetxear dauzkatenekin, aste honen azkenean hasiko gara mezua bidaltzen eta deialdiak egiten osi bakoitzeko edo esi bakoitzeko gune batean, txertaketa gune batean jasoak izan dizaten beraien bigarren dosi horiek. Sí, quería preguntarle también a la consejera Sagardui, teniendo ya los primeros datos en la mano
de la vacunación de trabajadores esenciales menores de 60, los datos, digo, de quienes han querido ponerse Pfizer y quienes han elegido ponerse AstraZeneca. No sé si han hecho alguna lectura. ¿Es lo que esperaban o les ha sorprendido de alguna forma? Nosotros hemos procedido a facilitar la vacunación, cita con Pfizer como segunda dosis, tal como estaba establecido por el acuerdo de la Comisión de Salud Pública. Como les he dicho, en estos momentos el periodo se cumplía para alrededor de 11.000 personas y más de 7.000 de esas personas han recibido ya la segunda dosis de Pfizer. Por lo tanto, es una decisión que nosotros respetamos absolutamente, pero podemos ver que por encima del 60% ha decidido que sea Pfizer la segunda dosis a recibir. Años, si hay alguna previsión al respecto, si se va a esperar al año escolar o alguna cosa similar. En relación a lo primero, les he comentado qué es lo que está previsto llegar, pero también qué es lo que ha llegado. Y de momento en Pfizer lo que nos ha llegado ha sido la mitad de las dosis, 63.180 y las 14.400 de Moderna. Con ello estamos acometiendo no solo la administración de primeras dosis para el colectivo de 50 a 59, sino también la de aquellas segundas dosis que correspondan bien a la gente a quien se le suministró o se le administró Pfizer como primera dosis, como aquellas que correspondiéndole a AstraZeneca ahora se les ha ofertado Pfizer y se les ha indicado Pfizer. Con ello, a lo largo de esta semana, esperando que mañana volvamos a recibir un nuevo envío de 63.180 dosis, pensamos que esta semana va a seguir siendo necesaria para completar la pauta vacunal de las personas entre 50 y 59. Si se confirma que la semana que viene tenemos el mismo número de entregas, pues esperemos poder iniciar a lo largo de la semana que viene la vacunación en esa franja de 49 hacia abajo. Vamos a empezarlo ordenadamente, no vamos a decir de 40 a 49, empecemos de 49 hacia abajo como hacemos siempre. Osasun sailburuari galdetu nahi diot, hemen 200 kasu inguruko tasan gaude, berriro ere, hainbat aldiz iritsi gara tasa horretara joan den ekainetik eta inoiz ez dugu lortu hortu jeistea. Uste duzue txertaketa maila, horrek ahalbidetuko duela, orain bai hortik jeistea? Horrela, espero dugu txertaketarekin ahalik eta lehen joaten ari gara, eta hori bai zuek dakizuenez ondo babestu ahal izateko gure populazioa. Gainera hori eraginkorra dela ere ikusten dugu gure nagusienak lehen netzi genituenak txertaketa prozesuan babestuago daudela eta haiek jasatzen dituzten kasuak zorionez gutxiago direla eta ez direla horren larriak. Ikusten da eragina, adinaren arabera txertaketa aurrera joan, eragina adintarte horietan txikiago egiten ari dela. Espero dezagun dosi gehiago jasotzea oraindik ere, eta horrek lagun gaitzala ez bakarrik 100.000 biztanleko 200 tasa hori beheratzen, baizik eta guztiok helburu daukagun 100.000 biztanleko 60ra jesten eta gutxiago albada. Baina beti izan dugun bezala, txertaketarekin aurrera joan ahala, ez ditzagun ahaztu prebentzio neurriak. Oraindik ere behar ditugunak. Pandemia batean gaude eta zuhurtzia, itxaropentsu bai, baina zuhurtziaz jokatzen jarraitu behar dugu. Sí, para la consejera de Salud. Ayer Urkullu ya dijo que las mascarillas se van a quedar todavía durante mucho tiempo, pero no sé si prevén quizás para la próxima reunión del LABI valorar también la relajación de esta medida aquí en el País Vasco, si todavía junio es muy prematuro para quitar las mascarillas.
La situación epidemiológica es la que hemos descrito y todavía estamos en unos valores que distan mucho de ser los valores que perseguimos. Recuerden que siempre establecemos como objetivo el llegar a la tasa de 60 casos positivos por cada 100.000 habitantes. Es una situación en la que en Euskadi hoy por hoy todavía nos queda camino por recorrer. Luego, me parece prematuro hablar de esas circunstancias. Por otro lado, hay que recordar que la utilización obligatoria de la mascarilla está contemplada en una ley. Por lo tanto, habrá que ver también cuál es el desarrollo que al respecto o la decisión que al respecto se adopta y veremos incluso si eso se plantea en la Comisión Interterritorial, en el Consejo Interterritorial, que no ha tratado este tema en ningún momento. Por lo tanto, yo creo que por el momento una medida que se ha demostrado que es eficaz, como es la utilización de las mascarillas junto con la distancia social, la ventilación y la higiene de manos, tratando de mantener el mínimo de interacciones sociales, es algo que debemos de seguir manteniendo en Euskadi. Y aprovecho, porque antes se me ha olvidado responder a una pregunta en relación con la vacunación de las personas entre 12 y 16 años. Es un aspecto que aún la Comisión de Salud Pública no ha aprobado. Hoy mismo hay una reunión, no sé si fruto de esa reunión tendremos una decisión al respecto, pero habrá que esperar a ver cuál es primero esa decisión y después contemplar cuándo se establece esa pauta vacunal dentro de, como ustedes saben bien, la Estrategia General de Vacunación. Consejera Sagardui, en el mismo sentido de lo que hablaba de las mascarillas, entiendo que a corto o medio plazo el Gobierno tampoco está pensando en la posibilidad, por ejemplo, de desactivar la emergencia sanitaria y que fuese el Lehendakari exclusivamente quien siguiese aprobando medidas restrictivas ya sin el Labi. Bueno, ayer mismo el Lehendakari lo que les presentó fue un nuevo decreto en el que se contempla una duración de 3 semanas, con lo cual vayamos a continuar viendo cuál es el desarrollo de la pandemia en estas 3 semanas y también viendo la necesidad o la oportunidad de las medidas a adoptar. Además, en el mismo ya se establecían unos objetivos a alcanzar, incluso unas condiciones para que la situación actual pasara a ser contemplara otras medidas, ¿no? Insisto, tenemos que seguir esperando. La situación actual es que estamos con una incidencia de 200 sobre 100.000 habitantes y tenemos todos que tratar de conseguir el objetivo. Bai, osasun sailburuarentzat beste galdera bat. Aipatu zu hirugarren kontingentzia planaren hirugarren mailan gaudela. Ez dakit zehazteko modurik dagoen aipatzeko bigarren mailan zenbat zioetako egongo litzatekeen irekita eta hirugarrenean zenbat diren, osea, alderatzeko. Dena dela hori ere ez da bakarrik zenbakien kontua, baizik eta baita ere herrialdeka zelan dauden gure eziak. Orduan, momentu hauetan gogoratu behar duguna da oraindik 300 ohetik gora dauzkagula gure kontingentzia planan prest behar izatekotan. Dagoeneko COVID-19arekin 94 ditugu beteak, eta hori zenbaki kopuru altua da. Goratu dezagun 70tik eta bera eskatu izan dugula beti azkenengoko igokada honetan lortu dezagula ziuen egoeratan COVID-19az betetzea eta hori oraindik ere ez dugu lortu. Beraz, kontutan izan dezagun, ez da bakarrik esatia zenbateren edo noiz pasatuko gara bigarren eszenatoki horretan baizik eta herrialdeka egoera zelakoa den. Eta horretaz aparte ere gogoratu behar dugu dagoeneko Osakidetzak bere egunerokotasun zeregina, kirurgia zereginak berreskuratu egin dituela eta horrek ere badu inportantzia esartzerakoan zenbat diren zioan dauden oheak erabilgarri horrek behin berreskuratzen dugunean gure aktibitate kirurgikoa behar ditugulako eta beraz COVIDerako mantendu behar ditugulako erreserban nahiko ohe kopurua. Espero dezagun ez ere biltzea eta espero dezagun laster guztion artean partekatzea bigarren eszenatoki batera joateko egoeran gaudela, baina gaur egun oraindik ere hirugarren batean mantendu behar gara. Sí, bueno, parece que estamos haciendo de menos a los otros consejeros. También quería preguntarle otra vez a la consejera Sagardui. Ya llevamos unos meses de vacunación en Euskadi. ¿Se está empezando a llamar a las personas que por edad les hubiera tocado anteriormente vacunarse, que no se pudieron vacunar porque habían pasado el COVID y que ahora ya empieza a pasar ese
ese turno de 6 meses, digamos, desde que tuvieron la enfermedad? Así es, sí. También entre las citaciones que realizamos el de aquellas personas que, habiendo pasado un periodo mínimo de 6 meses desde que fueron COVID positivo, les corresponde vacunarse, en este caso, con una única dosis. Sí, eso está contemplado dentro de las citaciones de Osakidetza. Yo, para el portavoz, quería preguntarle, al margen de estas cuestiones, qué opinión le merece al Gobierno vasco lo sucedido este pasado fin de semana en Vitoria-Gasteiz, la agresión que ha sufrido un exconcejal del Partido Popular y la imposibilidad de consensuar una declaración institucional en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Bueno, el Gobierno considera que es completamente inaceptable que se produzcan agresiones como las que el representante del Partido Popular sufrió el pasado fin de semana en Gasteiz, y enlazan directamente, además, con los delitos de odio y con la generación de actitudes que no son de recibo en una sociedad democrática. Nuestras generaciones hemos tenido la desgracia de convivir con manifestaciones violentas que han atentado de forma radical contra la convivencia, la tolerancia y el respeto a los derechos humanos. Y nosotros, que hemos conocido esas situaciones de violencia, deberíamos ser exigentes y ejemplares. Exigente ante cualquier conato de violencia e intolerancia que se produzca, y exigentes también ante cualquier vulneración de derechos humanos básicos que se pueda producir. Creo que los que hemos tenido esta experiencia en esta sociedad, los hombres y mujeres que hemos convivido con estas expresiones de violencia, tenemos un compromiso para no legar estos comportamientos y estas actitudes a otras generaciones más jóvenes. Bueno, Gobernuak guztiz salatzen du eta kondenatzen du joan den asteburuan Gasteizen gertatutakoa. Onartezina da, pertsona baten aurka, ezberdin pentsatzeagatik edo beste sigla politiko batekoa izateagatik, indarkeriazko konportamentu horiek izatea eta horren moduko eraso bat gertatzea. Beraz, gure salaketarik gogorrena Gobernu bezala. Indarkeria garaietan bizitzea tokatu zaigun belaunaldietako euskal gizon emakumeok konpromiso serio bat eta irmo bat eduki beharko genuke, inolako zalantzarik gabea, honen moduko giza eskubideen urraketak gertatzen direnean. Eta konpromiso horrek eraman beharko gintuzke beti, jarrerarik gogorrena hartzera gertakizun horien aurrean, horien moduko gertakizunik inola ere ez onartzera, eta giza eskubide guztien errespetua, oinarrizkoa etengabe defenditzera. Sí, yo por insistir en la pregunta al portavoz, ¿qué le parece que los partidos no han sido capaces de consensuar una declaración? Y luego otras dos preguntas. No sé si hay alguna novedad respecto a la transferencia del ingreso mínimo vital y si el Lehendakari va a aprovechar la estancia de Pedro Sánchez en Vitoria para mantener algún tipo de contacto. Bueno, con respecto a los acontecimientos de Vitoria no tengo nada más que añadir, más que reafirmarme en esa apelación y en ese compromiso de respeto total a los derechos humanos y de condena total de cualquier vulneración de los mismos. Con respecto a la transferencia del ingreso mínimo vital, bueno, pues los gobiernos continuamos dialogando para ver si conseguimos desatascar esa cuestión y podemos conseguir que la transferencia del ingreso mínimo vital se produzca en los términos en que en su día fue acordada y en los términos en que sería respetuosa con nuestro sistema de autogobierno y con nuestro sistema de concierto económico. Y, por último, sobre la última pregunta, el Lehendakari no nos ha manifestado ninguna intención, lo cual no quiere decir que no lo vayan a hacer, pero no hemos sido informados de esa posibilidad. Baiatzera egin nahi dute osasun sailburuari, ñabardura bat AstraZenecako bigarren dosia jasoko duten horiek esan duzu ostegunean gutxi gora bera hasi daitezkela jasotzen zitazioa edo mezua. Nortzuk jasoko dute? Ia 16 asteko epea betetzeko daukatenak, 12koak ere bai, ez dakite hori zehazterik badaukazun. Haien denbora 12 astetik
gorantza joan den guztietatik. Hau da, 16 astetara hurbiltzen ari direnak izango dire lehenak eta horrela gero ondoren jarraituko dugu. Dakizuenez, 12tik eta 16rako zabalera eman zitzaion itxaron une horretara erabaki hartzen zenetik eta orduan gu hasiko gara lehendabizi denbora bete zutenetik eta aurrerantza. Zongi, eskerrik asko. Bai, bat biru lau.